Muy buenas a todos. Aquí estamos nuevamente para continuar estos interesantes estudios sobre las cartas pastorales. Ahora estamos en el capítulo 2 de Primera de Timoteo. Así que les invito a abrir sus Biblias para leer los primeros 7 versos. Sería Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 7. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Bueno, así comienza el apóstol Pablo esta carta. Y una de las cosas que él está presentando es que el Evangelio es algo universal. Como recordarán en nuestras primeras clases, una de las amenazas de herejía que estaba pasando la iglesia era que aquellos que tenían un conocimiento especial, que habían sido iluminados, son los únicos que podían tener una relación con Dios muy estrecha, muy íntima, era escalar el máximo nivel. Para estos herejes, no todos los hombres podían tener acceso a este conocimiento, a esta salvación que viene de parte de Dios. El apóstol Pablo, dentro pues de este contexto, él habla acerca de que el Evangelio es algo universal y que todos los seres humanos podemos relacionarnos con Dios muy estrechamente, muy cercanamente, encontrar sus bendiciones en esa relación personal con el Padre. Bien, según el versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por todos los hombres. Eso incluye no solamente a los reyes o a los que están en eminencia, aquellos que tienen cargos de gobierno como presidentes, gobernadores, alcaldes, bueno, todos los que estén bajo liderazgo. El apóstol nos exhorta a orar por todos. Por todos los hombres incluye a los de más bajos recursos. Por todos los hombres incluye por aquellos que han cometido delitos, inclusive delitos de lesa humanidad, para colocar los delitos más graves que un ser humano pueda hacer. Por todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Una cosa es la salvación y otra cosa es las consecuencias del pecado. Como todos recordarán, el Señor Jesús en la cruz, Él oró por aquellos que estuvieron involucrados directamente con su crucifixión, como era el liderazgo religioso desde entonces. Pero nuestro Señor Jesucristo también tuvo esa relación con uno de los que estaban crucificados, con uno de los ladrones. Incluso Él llegó a decirle que de cierto os digo que hoy
estarás conmigo en el paraíso. Wow, qué interesante. La gracia de Dios es para todos los hombres, abarca a todos los hombres. Aunque todos los hombres no responden al llamado de Dios, sin embargo, la gracia está disponible para todos los hombres. Importante aquí que el apóstol está mencionando que debemos orar por los reyes, por los que están en eminencia. No es nada nuevo de que hay países donde hay mucha discrepancia política y eso ha afectado incluso a la iglesia. Hay cristianos que, que menosprecian o desprecian al que está gobernando, sencillamente porque no es de su propio, de su propio partido, vamos a decirlo así, de su propio partido político, o sencillamente, no le simpatiza sencillamente porque le simpatiza otro grupo, otro tipo de movimiento político. Entonces, si son contrarios, más bien incluso murmuran de aquellos que están en eminencia, resaltan las cosas negativas de este gobernante o hablan mal de las cosas que han hecho en su gobierno y para nada dicen de las cosas optimistas las cosas positivas del gobernante, ni tampoco dicen las cosas buenas que ella ha hecho. Solo se centran en las cosas que consideran que no están bien. Pero la palabra de Dios dice que debemos orar por todos aquellos que estén en eminencia, por aquellos que estén gobernando, por todos. Cuando Pablo escribe esto a Timoteo, el emperador de entonces era Nerón. Y sabemos por la historia de que Nerón fue un perseguidor de la iglesia y muy cruel. Se cuenta que sus jardines los iluminaba con cristianos amarrados a una estaca siendo quemados. Entonces Nerón fue un emperador muy cruel. Sin embargo, el apóstol Pablo habla de que debemos también orar por el emperador. El mismo apóstol Pedro habló honrar al rey, y ese rey era pues Nerón. Entonces los cristianos debemos o deberíamos estar claros de que no somos de este mundo y que nuestras vidas deben ser vidas abiertas para recibir a todo aquel que se acerca, y nuestras vidas deberían ser fuentes de bendición para todos. Y para ser una fuente de bendición para todos es necesario la oración. Permítanme compartir con ustedes algunas reflexiones de los llamados padres de la iglesia. El mensaje o el título pues, de este artículo se llama Oración por aquellos que están en autoridad, basado pues en 1 Timoteo 2 del 1 al 7, el pasaje que acabamos de leer. Este pasaje, de manera definida y distintiva, ordena la oración por los reyes y los emperadores y todos aquellos que están en autoridad, tal como les he dicho. Este era un principio básico en la oración de la comunidad cristiana. Los emperadores podían ser perseguidores. Aquellos que tenían autoridad podían estar decididos
a borrar para siempre a la iglesia cristiana. Pero nunca los cristianos, aún en las épocas de persecuciones más cruentas, cesaron de orar por ellos. Es extraordinario rastrear cómo a través de todos los días de la iglesia primitiva, aquellos días de persecución terrible, la iglesia todavía consideraba como un deber absoluto orar por el emperador y sus reyes y gobernantes subordinados. Pedro dijo: temed a Dios, honrad al rey. Primera de Pedro 2:17. Y debemos recordar que el emperador en ese momento no era otro que Nerón, un monstruo de crueldad. Tértulo insiste en que los cristianos oraban pidiendo para su emperador una larga vida, un dominio seguro, un hogar a salvo, un senado fiel, un pueblo justo y un mundo en paz. Eso lo dijo Tértulo, uno de los padres de la iglesia. Él escribió también: el cristiano no es enemigo de nadie, y menos aún del emperador, porque sabemos que debido a que ha sido nombrado por Dios, es necesario que lo amemos y reverenciemos, le rindamos honores y le deseemos seguridad, junto con todo el imperio romano. Por lo tanto, nos sacrificamos por la seguridad del emperador. Otro padre de la iglesia, Tasiano, escribió, o un historiador cristiano de ese tiempo, él escribió: ¿nos ordena el emperador que paguemos tributo? Voluntariamente lo ofrecemos. ¿Nos pide la autoridad que le prestemos servicio o servidumbre? Admitimos nuestra servidumbre. Pero si un hombre debe ser respetado como corresponde a un hombre, solo Dios debe ser reverenciado. Teófilo de Antioquía escribe: el honor que le otorgo al emperador es aún más grande, porque no lo adoraré, pero oraré por él. No adoraré a nadie sino a Dios, al Dios verdadero y real, porque sé que el emperador fue nombrado por él. Aquellos que honran verdaderamente al emperador son aquellos que están bien dispuestos para con él, que le obedecen y que oran por él. Justino Mártir también escribió: adoramos a Dios solo, pero en todas las otras cosas te servimos gozosos, reconociendo a los reyes y autoridades de los hombres, y orando porque se encuentre que tienen una razón pura con poder real. La oración más grandiosa por un emperador se encuentra en la primera epístola de Clemente de Roma a la iglesia de Corinto, que fue escrita alrededor del año 90 después de Cristo. Fíjense, esta oración de Clemente en el primer siglo, cuando el salvajismo, esto se escribió cuando el salvajismo de Domiciano, el emperador Domiciano, estaba todavía fresco en la mente de los hombres. Escribió: o esta oración, él oró en su carta: tú, Señor y Maestro, has otorgado a nuestras autoridades y gobernadores el poder de la soberanía a través de tu fuerza excelente e inefable, para que nosotros, conociendo la gloria y el honor que les ha dado, nos sometamos a ellos, no resistiendo tu voluntad en nada. Por lo tanto, otórgales, oh Dios, salud, paz, concordia, estabilidad, que puedan administrar el gobierno que tú les has dado sin fallar. Porque tú, oh Maestro celestial, Rey de las edades,
otorgas a los hijos de los hombres gloria, honor y poder sobre todas las cosas que están sobre la tierra. Dirige, Señor, su consejo de acuerdo con lo que es bueno y agradable ante tus ojos, para que administrando el poder que les has dado, en paz y mansedumbre con piedad, obtengan tu favor. Oh tú que solo eres capaz de hacer estas cosas por nosotros, y cosas que exceden mucho más el bien que estas, te alabamos a través del sumo sacerdote y guardián de nuestras almas, Jesucristo, por quien sea a ti la gloria y la majestad, tanto ahora como a través de todas las generaciones y para siempre jamás. Amén. Eso está pues en la carta a Clemente. Entonces, en conclusión, la Iglesia siempre consideró como un deber moral orar por aquellos que tenían autoridad sobre los reinos de la tierra. La Iglesia presentaba aún a sus perseguidores ante el trono de la gracia. Comentario de Barclay de 1 Timoteo, el capítulo 2. Muy bien. Bien. Entonces, como hemos visto, hermanos, el Evangelio no solamente es universal, sino que como cristianos estamos llamados a orar por todos los hombres, incluso por aquellos que nos persiguen o nos hacen daño. Y eso está acorde con lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Pues Él dijo, amad a vuestros enemigos, orad por aquellos que os persiguen, por aquellos que os hacen orar. Entonces, estas palabras del apóstol Pablo están en armonía con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Quiero agregar algo sobre la oración, algo pequeño acá, algo corto. Y es que sin oración la vida cristiana no será posible. Sin oración, la única vida que viviremos es la vida nuestra, la vida de nuestros deseos, la vida de nuestros pecados. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así, hermanos, que si un cristiano no vive en oración, vive cediendo la tentación. Y al ceder la tentación, la debilidad de carácter, su testimonio, se viene abajo y no será útil en las manos de Dios para cumplir su gran propósito, como es anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, continuando pues con el mensaje. Dice el versículo 3. Bueno, en el versículo 1 se mencionan varias palabras. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Muy importante decir algunas cosas sobre estas palabras. Por ejemplo, en primer lugar, la palabra que se traduce acá, rogativas, viene del término griego deesis. Y deesis, esta palabra, no es exclusivamente una palabra religiosa. Puede ser utilizada para referirse a un ruego hecho tanto a un semejante como a Dios. Pero la idea fundamental de esta palabra deesis, rogativa, la idea fundamental es
el sentimiento de necesidad. Nadie rogará a no ser que el sentimiento de la necesidad haya despertado el deseo de hacer esta rogativa. La oración comienza con un sentimiento de necesidad. Si realmente no tenemos necesidad de Dios, si no tenemos la necesidad de resolver un asunto importante, entonces la palabra de Él no tendrá pues sentido. Entonces toda oración debe empezar con un sentimiento de nuestra propia insuficiencia por causa de nuestras debilidades humanas. Así debe comenzar toda oración como un ruego. Padre, heme aquí, Señor. Quiero rogarte por las situaciones que estoy viviendo, por las tentaciones que se me están presentando. Padre, por esto que está pasando. Es decir, uno es movido por esa necesidad. Si no hay necesidad, entonces no hay motivación a la oración. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y un pobre en espíritu es aquel que reconoce su completa dependencia de Dios. Una sola cosa es necesaria, dijo Jesús. Le dijo Jesús a Marta, allá por Betania, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y María ha escogido la mejor parte. Bien, la otra palabra, la segunda palabra que se traduce aquí como oración es proseuche. Proseuche. Y la diferencia básica entre rogativa y oración es que la primera puede estar dirigida tanto al hombre como a Dios, mientras que la segunda nunca se utiliza para otra cosa que para un acercamiento a Dios. Esta palabra entonces, hermanos, proseuche, solo se utiliza cuando buscamos acercarnos a Dios. La tercera palabra que se traduce petición es enteusis. Enteusis. De las tres palabras mencionadas, ahora esta es la más interesante. Tiene una historia muy atractiva. Es el sustantivo del verbo entugohanei, entuchanei. Y esta palabra, este verbo, pues simplemente significa encontrarse. ¿Okay? Encontrarse. O estar de acuerdo con una persona. Encontrarse o estar de acuerdo con una persona. Después, esta palabra adquirió un significado especial y técnico. Significó entrar en la presencia de un rey y presentarse o presentarle una petición. ¿Ven lo importante de esta palabra? Presentarse ante un rey y presentarle una petición. Y eso es pues lo que el apóstol está diciendo acá, que hagamos rogativas, que la necesidad nos mueva a ir hacia Dios, que hagamos oraciones, peticiones especiales al Padre, y que veamos ese acercamiento o la oración como un acercamiento a Dios, para presentarle pues nuestras peticiones. La cuarta palabra que se traduce acciones de gracias es Eucaristía. Tal vez esa palabra les trae a la memoria el culto católico. Eucaristía. Y se traduce pues acciones de gracias. Su significado es una parte integral de la oración. Orar no solo significa pedirle a Dios, también significa agradecerle por todas las cosas que nos ha dado. Bien,
Entonces, someramente hemos visto el significado de estas palabras y su relación pues con lo que es nuestra oración o lo que es pues las peticiones de Dios, el acercamiento a Dios. Los significados todos tienen que ver o engloban pues la palabra oración. Hermanos, para terminar la clase de hoy, dice en el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es agradable delante de Dios nuestro Salvador? Los cristianos deben buscar agradar a Dios. Y una de las cosas que agrada a Dios profundamente es que se acerquen a Él. Bueno, eso es parte de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca es necesario que crea que existe y que es galardonador de los que le busquen. Entonces, hermano, ¿queremos agradar a Dios? Vamos a la oración. Vamos a orar por todos los seres humanos, por todos los que conocemos. Como vamos a ver cuando veamos segunda de Timoteo, el apóstol Pablo llegó a decir que se acordaba de él noche y día en oración. Pablo fue un hombre de oración. Un evangelista debe ser un hombre de oración, un hombre en constante oración. Si no es así, el evangelio será infructuoso en su vida. Más adelante el apóstol Pablo dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el gran deseo de Dios, que todos sean salvos. El apóstol Pedro lo expresó también, de que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, en 2 Pedro capítulo 3. Ese es el gran anhelo de Dios, esa es la voluntad de Dios, porque Dios ama a todos. Dios no ama a un grupo, ama a toda la humanidad, a todos los seres humanos. Y el gran deseo, el gran anhelo de Él es que todos procedan al arrepentimiento, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Es también esa nuestra voluntad? Debería ser, como obreros de Dios, como ministros de Dios, deberíamos tener también el deseo de que todos sean salvos, pero no quedarse como un deseo, sino ir para compartir la palabra de Dios, el evangelio, con aquellos que aún no lo conocen. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. En fe y verdad. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios, dice. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Es solamente un pequeño comentario también al respecto. Jesús, su naturaleza ahora es la naturaleza al cual nosotros vamos a participar cuando en el último día
resucitemos de los muertos y seamos investidos de esa gloria, recibamos un nuevo cuerpo. ¿Qué clase de cuerpo tendremos? El mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dejó su gloria y su honra para hacerse uno de nosotros. Se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne y se quedó de naturaleza humana por siempre, por todo el resto de la eternidad. Y va a habitar pues entre nosotros. Así mismo. Y así tendremos ese cuerpo como el de Jesús para habitar junto con Él. Bueno, el apóstol en el versículo 6 habla de la obra de nuestro Señor, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Bien, vamos a dejar hasta acá esta clase y continuaremos en la siguiente. Los espero. Gracia y paz para todos.